Bueno, ya para cerrar con broche de oro este gran congreso en las charlas, pues, vamos con la siguiente charla, que es un coco para todos los cirujanos, que nos quita horas de sueño y que no puede faltar en estos congresos, que es fístula pancreática. ¿Y qué más podemos hacer? Un muy buen título. A cargo del doctor, amigo y colega Cristian Tarazona. Cristian Tarazona es médico especialista en cirugía de la Universidad Industrial de Santander, su especialista en trasplante de aparato digestivo, páncreas e hígado de la Universidad Federal de Sao Paulo, cirujano de trasplante de la Fundación Cardiovascular y cirujano hepatopancreatobiliar del Hospital Internacional de Colombia, coordinador de trasplante de páncreas y cirugía pancreática de la Fundación Cardiovascular y el Hospital Internacional de Colombia. Es cofundador, ex tesorero y el actual presidente de la Asociación Colombiana Hepatopancreatobiliar. Doctor Tarazona, bienvenido. Bueno, muy buenos días. Y ya me tocó el honor también de dar la última conferencia una vez más. No me canso de darle gracias a Darío y a Luis Ramiro, a Diana y a Marianita, nuestra contadora y superasistente, que gracias a ustedes de verdad y gracias a Dios sobre todo, esto fue posible. Muchísimas gracias de verdad, ha sido esto encantador. Y con este título, como decía muy bien Fabio, fístula pancreática postpancreatonectomía. ¿Y qué más se puede hacer? Esa es la pregunta retórica que siempre nos hacemos cuando encontramos el tema más reflexivo que tiene la cirugía pancreática, la fístula pancreática. Y bueno, y eso tiene una pequeña historia, voy a decirlo rápidamente. Antes del 2005 esto era una verdadera torre de Babel. Hablar de fístula pancreática era sencillamente imposible. Había más de 26 definiciones, cada uno hablaba su lengua y por lo tanto las comparaciones eran imposibles. Pero llega el año cero, y el año cero es el año 2005, cuando se reúnen 37 cirujanos pancreáticos valientes, forman el grupo de estudio internacional en fístula pancreática y determinan por primera vez que fístula pancreática es la salida de líquido de cualquier volumen medible a través de un drenaje colocado quirúrgicamente con amilasa mayor a 3 veces al valor sérico superior normal. Y todo muy interesante, y pasamos al año 2016 y se reúne ahora el grupo de estudio internacional en cirugía pancreática y modelan, construyen como el lenguaje es el producto de una construcción social. Lo mismo ha pasado en la fístula pancreática, es un proceso que va evolucionando y ahora agregan algo muy interesante y es la condición que debe ser clínicamente relevante con unas especificaciones mucho más exactas. A su derecha lo que están viendo es, esta es una maravillosa diagrama. A mí en lo personal me encanta porque es un aporte que hicieron los doctores Marchellani y el doctor Bassi, en donde estratifican y mencionan qué es fístula y cuáles son las características. Antes conocíamos que eran A, B y C, hoy A no es fístula, eso no lo tenemos que quitar de la cabeza y enseñarle a los que están entrando en esta área, en esta especialidad, y es esa definición de solamente ser 3 veces por encima del límite normal, esa amilasa. Eso ya no, eso es fuga bioquímica, lo tenemos que borrar de las tablas y vienen a hablarse entonces de las dos que son las clínicamente relevantes, que son las que tenemos que tener en cuenta, que es la B y la C, como logramos ver ahí en la tabla, en ese diagramita hermoso, que tienen cada una unas especificaciones, ¿verdad? Hablando de que si la B es aquellas que de pronto están concursando con un drenaje endoscópico o percutáneo, ¿verdad? Y la C, que ya exactamente, que es la que de pronto me parece a mí mucho más porque es la que es la más grave de todas, que es ese paciente que entra a una reoperación, a falla orgánica o incluso la muerte, que sería pues algo verdaderamente nefasto. Y los porcentajes que vemos ahí. Siempre obviamente esperar no llegar hasta este tipo de profundización en clasificación. Factores de riesgo, como estamos viendo acá, cada vez encontramos más factores de riesgo. Sin embargo, de mencionar que todo esto ha decantado en esos top 5 que siempre tenemos en cuenta, y es índice de masa corporal, pérdida de sangre estimada intraoperatoria y los factores pancreáticos específicos que son los de más interés inclusive, que es la textura
del tejido pancreático, si la glándula es blanda, si es dura, el diámetro de ese conducto pancreático, si es mayor o menor de 3 milímetros, y el tipo de patología, si es relacionado a cáncer o pancreatitis u otros. Esto es lo que hoy en día, digamos, es en lo que se ha decantado, por decir así, y lo que nos muestran adicionalmente en los estudios que han llegado es que definitivamente ser hombre también es un factor de riesgo adicional. Y más adelante, ya llegamos a este año, en 2013, en marzo de 2023, y sale este estudio, este metaanálisis, ¿verdad?, de 2.917 artículos, donde encuentra el Grupo de Estudio Internacional de Cirugía Pancreática, donde proponen 4 grupos en la clasificación. Ahí, como lo vemos en la tabla de abajo, A, B, C y D, y clasifican y los combinan entre textura de la glándula y el diámetro del conducto pancreático principal. Si es no blanda, o si tiene un diámetro mayor o menor a 3 milímetros. Llegando a la conclusión, que es la que tenemos que, o la que quiero mostrar en este caso acá, que es la cuando encontramos que ese páncreas tiene una textura blanda con un diámetro menor o igual a 3 milímetros, definitivamente el porcentaje de la fístula pancreática es muy importante y es lo que hay que tener en cuenta acá. Recomiendan que todo este tipo de, ¿cómo se llama? Este tipo de variante, este tipo de hallazgos, siempre hay que tenerlo en todos los estudios que vayamos a hacer sobre fístula pancreática, tener en cuenta la textura y el diámetro del conducto pancreático. Y bueno, y llegamos ya a esta tabla, que es la que nosotros tenemos que tener de referencias, o es la recomendación que se hace, y sigue siendo la herramienta más ampliamente usada para la estratificación del riesgo de fístula pancreática, donde se tiene en cuenta 4 elementos, como lo vemos ahí, que es la textura del glándula, el tipo de patología, el diámetro y la pérdida de sangre. Eso nos va a dar, como vemos a la izquierda, una clasificación según el riesgo, en donde se clasifica como insignificante, bajo, intermedio o alto. Todos los pacientes, cuando uno los lleva a este tipo de risk score, a esta tablita donde uno los clasifica, de tener en cuenta muy especialmente los que nos clasifican entre intermedio y alto, porque esos son los que muy probablemente van a desarrollar fístula. Y aquí viene la primera reflexión. En décadas pasadas, una fuga posoperatoria después de una cirugía pancreática era una complicación temida que a menudo significaba un desastre. En épocas pretéritas, es también de resaltar de que existían las individualidades muchas veces deidificadas en cirugía, y eso obviamente evitaba lo que hoy en día y que en este congreso se ha dicho N veces ya, que es el manejo del grupo interdisciplinario. Sin esto no es posible hacer las cosas bien. Los cirujanos, ya, sobre todo los hepatobiliares, ya hemos entendido ese significado, porque también hemos entendido que la máxima especialidad también es la máxima dependencia, decía Francis Bacon, y eso es totalmente cierto acá. Si no hay un equipo interdisciplinario, no va a haber un buen resultado. Ya. Aquí simplemente un recorderis. Cuando estamos en cirugía pancreática, ¿verdad? No solamente aquí voy a mostrar cuál es el porcentaje de fístula en una pancreatonectomía, como se muestra ahí, que es del 22 al 26%. La pancreatectomía distal inclusive llega a cifras superiores, 30%, e incluso en algunos estudios muestran que si se hace pancreatectomía central, este porcentaje puede llegar a mucho más alto, hasta el 60%, aunque eso es discutido en algunos otros estudios donde dicen que definitivamente la pancreatectomía distal le gana al resto de este tipo de intervenciones cuando se presenta esta complicación. Y bueno, ¿y qué se puede hacer en cuanto a los métodos de reconstrucción? ¿O qué se ha hecho y qué se ha encontrado? Pues estos son los 2 grandes métodos de reconstrucción en los que se ha decantado cuando hablamos de pancreatonectomía, y es en la reconstrucción si es pancreatoyeyunal o es una pancreatogastrostomía. Se ha hecho el estudio de ambos y lo que se ha encontrado, según todos los estudios que ya hasta el momento, es que definitivamente no hay diferencia en la presencia de las fístulas pancreáticas. 20-22% no hay una diferencia. El 89% de los cirujanos en el mundo hacemos la pancreatoyeyunostomía,
¿verdad? Y la pancreatinostomía en esto se ha encontrado unas ventajas fisiológicas sobre la pancreatogastrostomía. Las desventajas que tal vez ha demostrado la pancreatogastrostomía son las que menciono ahí, que se ha visto mayor atrofia pancreática cuando se realiza, lo mismo la presencia de esteatorrea severa y menor tolerancia a la glucosa. Conclusión, el método debe ser determinado basado en las características del paciente y el tumor, una circunstancia que nunca debe pasar de largo. Y en cuanto a la técnica, bueno, 66 variantes hasta ahorita han sido descritas como técnicas posibles para una pancreatonectomía. Tal vez las más populares son las que se muestran allí. Eso depende obviamente de la institución donde esté. Nosotros no practicamos ninguna de esas dos. Ahí está Blungar modificado, que con respecto al Blungar tradicional o el primigenio es simplemente el número de suturas transpancreáticas. Estas son en menor número. Se comparó con esta otra que es Kakita, no sé, o Kakita, no sé, me corrigen por favor la conversión. No, me lo juro, yo no sé hablar en japonés. Pero esa es la comparación y lo que se encontró inicialmente era 2.5 versus 36% inicialmente, pero volvieron a hacer el estudio y mentira. No volvieron a encontrar ese porcentaje, no hay diferencia entre las dos. Y en cuanto a la forma de realizar esa pancreatogenostomía, invaginación versus ducto mucosal, tampoco encontraron los estudios de que verdaderamente exista ninguna diferencia en la presencia de fístula pancreática. Se debe asumir entonces que la anastomosis pancreatointestinal se debe adaptar a las preferencias personales y la experiencia del cirujano, y cualquier método nuevo que conduzca a menor porcentaje es bienvenido en la cirugía pancreática. Siempre se ha creído que tanto el volumen hospitalario, la experiencia del cirujano y la técnica quirúrgica han sido asociados con las complicaciones y los resultados. Pero también es cierto que los estudios basados en las poblaciones han demostrado que es el manejo de las complicaciones y la falla en el rescate lo que verdaderamente marca la diferencia en los resultados. Es ahí. Y eso es algo muy interesante porque la fístula pancreática es una verdad de apuño en la cirugía pancreática. A todos nos duele, va a estar, eso no va a cambiar. Lo que sí puede cambiar es el resultado final y vuelve otra vez a jugar el concepto del manejo multidisciplinario. Es muy importante eso porque pienso que en eso debemos hacer mucha reflexión. Hay unos estudios suecos y finlandeses que han demostrado que ni siquiera la centralización de la cirugía pancreática en instituciones cambia eso. Conclusión, hay otros factores aparte de la experiencia y de la centralización en cirugía pancreática, lo que verdaderamente está influyendo en la presencia de fístula pancreática clínicamente relevante. Bueno, ¿y stent o no stent? Bueno, en cuanto al stent o no stent, esto se ha también estudiado mucho, la realización o dejar el stent internalizado. Bueno, más bien, el ideal es no colocar stent, eso hay que decirlo, ese es el ideal. Digamos que es la forma más anatómica y más natural, aunque la realización de este tipo de cirugía es un completo insulto a la anatomía, pero hay que hacerla obviamente y estamos argumentados en eso, pero sería no dejarlo. Pero dejarlo por dentro o dejarlo externalizado, se ha hablado mucho, los estudios han dicho muchas cosas, ahí vemos, digamos, dos grandes estudios que hablan al respecto. Uno habla obviamente sobre que apoya dejar interno este tipo de stent, porque ellos han demostrado que no pierde tanto líquido digestivo, que no se alteran las funciones digestivas y no se altera la absorción. Pero también es cierto que en la parte, cuando se deja externalizado, lo que se ha demostrado es que ha disminuido en bastante término la severidad de la fístula pancreática. Sin embargo, y todo viene muy bello ahí, hasta que nos sale este estudio donde ya, cuando se apoyaba ya del todo de que verdaderamente el externalizado es mucho mejor que dejarlo interno, se compara el stent externo en no dejar stent. Y no encontraron diferencia tampoco en la presencia de fístula pancreática, en la mortalidad, en la reoperación, en el vaciamiento gástrico retardado, en la infección operatoria y de abscesos, pero sí encontraron diferencias en las estancias intrahospitalarias, obviamente dejando el dren externo. Nosotros, en nuestra unidad, no dejamos dren externos, siempre los dejamos internos y hacemos siempre un catheter warring. Y aquí, simplemente pues por mostrar y qué se utiliza en esto. Y es interesante porque tanto tiempo que llevamos en esto, y esto es para los que apoyamos o creemos, por decirlo así, en la colocación del dren interno y utilizamos de todo.
pero todo de una manera muy artesanal, porque podemos usar desde catéteres venosos, sondas de Nelatón, sonda nasogástrica, esa agujita chiquitita que está a su izquierda abajo, es uno de los secretos escondidos de cirugía cardiovascular que logramos encontrar y nos logramos apropiar. Es una aguja de Huxley, muy bonita. Nada de esto verdaderamente está apoyado y como logran ustedes, es simplemente algo artesanal. Ya a nivel, hace un par de años creo que fue, y me corrigen, salió esto que se llama Arquímedes, que es un dispositivo biodegradable biliopancreático, es un stent. Nosotros estamos muy interesados en esto y hace precisamente unos 2-3 años, con el Laboratorio de Innovación e Ideas de la Fundación Cardiovascular donde nosotros trabajamos, esto que ven ustedes ahí en la foto grande a la derecha es el grupo de ingenieros de ese Laboratorio de Innovaciones, un grupo de ingenieros muy pilos con los que estamos desarrollando el dispositivo de reconstrucción pancreatoyunal. Esperamos el próximo año, en el próximo congreso, mostrar qué fue lo que hicimos, qué es lo que estamos pensando y qué fue lo que estamos produciendo para mitigar, ojalá mitigar, la fístula pancreática. A la derecha, a la izquierda, pues ahí vemos el grupo está dividido en dos. De la derecha son los ingenieros con los cuales pensamos y obviamente ideamos, y el grupo de la izquierda es el grupo de cirujanos con los cuales operamos y celebramos. Y bueno, y en cuanto a dejar DREN, sí o no, lo mismo. Es otra pregunta que todavía está como muy sin resolver, al menos ya vemos de entrada que no dejar DREN, eso ya, de entrada a todos, eso ya no se debe hacer, ya está demostrado hasta la saciedad, pero lo que sí se ha encontrado es que es en estas nuevas tablas y en estos nuevos estudios que definitivamente sí hay un grupo de pacientes, y ese que se marca con un fístula risk score, con un grado de fístula prácticamente negligible, como dice la tabla, es donde uno podría atreverse a omitir la colocación del DREN. Eso es, obviamente, está a discreción del cirujano y es específicamente en los pacientes donde se han encontrado que la glándula es firme y de conducto grande. Y lo mismo, ese retiro temprano, ¿verdad? Se podría de pronto aplicar ya cuando no es de bajo score, sino de alto score, ¿verdad? Los que están entre 3 y 10 puntos, sabiéndose que en el primer día tenga un nivel de amilasas por debajo de 5000 en ese DREN. De todas maneras, adicionalmente, esta es una tabla que a mí en lo personal y nosotros la tratamos de adoptar en nuestro grupo, ¿verdad? Que es otra tabla también del doctor Marchellani y Bassi, donde ellos proponen que se mida amilasas en el primer día, no en el tercer día en ese DREN, y se determine cuánto es el nivel de unidades que se determina ahí. Si encontramos que ese nivel de amilasa es por debajo de 5000, al tercer día ese DREN podría ser removido de una manera muy segura. Sin embargo, si es mayor de 5000, lo llevamos hasta el quinto día y ahí volvemos a valorar ese nivel de amilasa, si está por encima o por debajo de los 3 veces del corte normal que tenga el laboratorio, para poderlo retirar. Como digo, es un proceso, nosotros siempre estábamos acostumbrados a medir amilasas al tercer día, estamos tratando de cambiar esto, no ha sido fácil, es más fácil romper un átomo que un preconcepto, pero lo estamos intentando y estamos haciendo el estudio ya con base en eso. Y en cuanto a los análogos de somatostatina, pues es sabido que el octreotide y sus análogos son bien conocidos en inhibir los efectos, ¿verdad?, de la secreción pancreática exocrina. Hubo 2 grandes estudios al respecto y dijeron, sí, definitivamente esto sirve, sí disminuye la presencia de la fístula pancreática posoperatoria. El problema fue que estos estudios fueron hechos antes de la definición. Posteriormente se volvió a estudiar esto ya con juicio y con obviamente postdefinición y se encontró que definitivamente no es cierto. El octreotide no tiene ningún efecto en la incidencia de la fístula pancreática posoperatoria. Y llegó este año, en el 2014, cuando el doctor Allen y su grupo encontró que, oiga, no, pues no, el octreotide no, pero encontramos que el pasireotide sí tiene verdaderamente una incidencia, un efecto positivo sobre la no presencia de la fístula. Ellos lo daban a unas dosis subcutáneas 2 veces por día, empezando en el prequirúrgico, y encontraron que había una disminución de la presencia de la fístula pancreática en páncreas normales, es decir, con ducto no dilatado. Pero desafortunadamente pasaron 3 añitos después y salió el estudio diciendo que esto no es cierto,
que no es que no produzca la fístula pancreatórica postoperatoria, sino que disminuye más bien la presencia de lo que es fístula pancreática clínicamente relevante. Sin embargo, tiene un temita que todavía no lo podemos de pronto nosotros resolver, que no es que sea lo costoso. Yo no conozco en Colombia, o no sé si alguno de ustedes lo utilice o lo haya utilizado alguna vez, pero no tenemos acceso, es muy costoso. Y a pesar de eso, de todas maneras, se aconseja utilizarlo en el caso de que se tenga, pero sobre todo mirando la posibilidad de disminuir la posibilidad de que sea clínicamente relevante. Y bueno, y de las otras cosas que se han hecho para mirar de que sea posible hacer algo distinto, ya no pensar vertical, sino paralelo en las cosas otras que se pueden hacer. Bueno, se ha intentado envolver ese wrapping, envolver con el omentum o el falciforme lo que es la anastomosis pancreatoyunal, no ha servido. Lo otro ha sido la colocación de algunos dispositivos sintéticos, ¿verdad? En este caso Stacocil, sobre la zona de la superficie pancreatoyunal de reconstrucción, tampoco ha servido. Y inclusive en algún tiempo se escuchó esto que pues para mí fue terror escucharlo, que era que se ocluía completamente el conducto pancreático, y tampoco se demostró que eso sirviera para nada, por lo contrario, eso aumentaba el porcentaje de insuficiencia endocrina. Y bueno, y ya prácticamente diciendo ya este tema tan complejo y tan reflexivo, y esta gráfica, digamos, como que tan intricada, en fin, tan molesta de pronto de ver, está en ese poconón de factores, y ahí le faltarían más, de que puedan influir sobre la presencia de una fístula pancreática. Pero en especial a mí me llamaron la atención dos cosas acá, y es precisamente algo que nosotros desconocemos o que todavía estamos por descubrir, y es precisamente el microbioma y lo que es el inflamasoma. El microbioma, entendiéndose por toda esa cantidad de hongos, virus y bacterias que todos tenemos, es nuestro segundo genoma, ¿verdad? Inclusive son los verdaderos dueños del genoma, si hablamos que son la mayoría con respecto a nuestras células, y que todavía no sabemos verdaderamente cuál es el microbioma pancreático. El microbioma es tan contundente que está dando la explicación al origen de enfermedades tan graves como el Parkinson, como el Alzheimer y de muchas otras enfermedades, y inclusive está el cáncer allí de por medio. Y el inflamasoma, que es ese complejo proteico que se activa ante la presencia de amenazas, infecciones, lesiones, y que desencadena interleuquinas, y que obviamente en este caso interleuquina 1, que como todos sabemos tiene un efecto bastante deleterio. Nos falta descubrir eso. Alguien decía, descubrir es ver lo que ve todo el mundo, pero percibiéndolo de una manera distinta. Yo creo que nos toca mirar con más detenimiento y a investigar más en esto, porque tal vez por ahí esos son los factores que no hemos podido encontrar. Y simplemente ya para finalizar, como dicen mis compañeros, para llevar a casa, entonces el domicilio aquí es que la recomendación de los expertos, recomendaciones son opiniones, ¿no? Son opiniones. En ciencia los argumentos destruyen las opiniones, pero son opiniones válidas porque son de expertos. Y es simplemente garantizar la permeabilidad de la anastomosis, asegurar el suministro de sangre a la anastomosis, confirmar la hemostasia en los riñones siempre, eliminar la tensión en los sitios de anastomosis, garantizar el drenaje posoperatorio, que no esté obstruido. Nosotros siempre avanzamos sonda antes de construir la pancreato de ayuno, identificar el conducto pancreático principal siempre, reforzar adecuadamente el intestino. Eso es una recomendación muy interesante que hace la doctora Michelle Babicki, donde ella dice que hay que dejarla bien, apretadita. Apretadita significa no es convertir una sutura a fuerza, no, aquí no aplica eso. Pacientes con alto riesgo de fístula siempre hay que dejar dren, ¿verdad? En la zona posterior de estas reconstrucciones, y sobre todo, converse más con el intervencionista que tenga en su hospital. Siempre se favorecen más los drenajes endoscópicos más que los percutáneos. El doctor Mariano nos ha dado unas charlas aquí contundentes con respecto a esto y de todo lo que es posible hacer, y identificar mucho más temprano las fístulas, porque esa es la intervención. La intervención para prevenir la hemorragia y la sepsis está allí en esa intervención temprana. Aquí simplemente algo rápido de un pequeño estudio que hemos llevado aquí adelante. Estas son las dos instituciones en las que nosotros trabajamos. Este es el Hospital Internacional de Colombia, que ya presentó Fabio hace un rato, y esta es la Fundación Cardiovascular. Nosotros nacimos acá hace más o menos unos 14 años, ¿no, Mauro?
Allá entramos nosotros como un par de seres extraños en un mundo que solamente era cardiovascular y cirugía vascular periférica. Y hace 6 años, 7 años logramos en este gran hospital de 1.500 camas, que es un verdadero monstruo en el nororiente colombiano, es un hospital de tercer, cuarto nivel, en donde hemos logrado construir nuestra unidad de cirugía hepatopancreatobiliar y trasplante. Somos en el momento el sitio de alto volumen en cirugía pancreática y de referencia en cirugía hepatobiliar y cirugía pancreática. Allí es donde hemos estado llevando a cabo todo esto, que verdaderamente fue un boom grande ya hace unos 4 años, cuando logramos concientizar y logramos, digamos, despertar en las conciencias de todos nuestros colegas de la región, de ese nororiente colombiano, de que existía algo que se llamaba cirugía hepatopancreatobiliar. No ha sido un proceso fácil, para nada, pero vamos adelante. Y simplemente para mostrar aquí este estudio, pues lo que encuentra es un estudio realizado de 2011 a 2023, que verdaderamente el 80% corresponde a los últimos 3, 4 años, donde se analizó la presencia de fístula en el adulto mayor. En la legislación colombiana, adulto mayor es todo adulto mayor de 60 años. El mayor de 80 años merece una subclasificación inclusive, mucho más interesante. De estos 75 pacientes, 8 eran mayores de 80 años, y encontramos allí que el 12% se nos presentaron con fístulas clínicamente relevantes, ¿verdad? Fueron estos que 1 para grado C y 8 para grado B, y 51 no, si sumamos los dos fueron muchísimos más sin fístula. Vamos bien, es un proceso, ahí vamos construyendo y ya. Como último, Alessandro Codivilla, eso es un italiano. Este fue el primer cirujano que hizo una pancreatodenectomía a finales del siglo antepasado. Y aquí uno grande, un titán de la cirugía que ya no está con nosotros, como ahorita hace un rato Álvaro Duarte lo mencionó, el doctor Claudio Bassi. Acordémonos que la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido, y es una obligación de nosotros, cirujanos pancreáticos, siempre recordar a los que ya no están y que nos hicieron mucho, mucho por delante. Aquí, estas han sido las diferentes reuniones que hemos tenido desde el 2016, cuando este pequeño grupito de cirujanos que éramos allá en el 2016, a la cabeza del doctor Oscar Guevara, logramos fundar nuestra asociación, de la cual hoy nos sentimos de verdad bastante orgullosos y que esperamos obviamente continuar. No es más, doctor Mariano está invitado a que vaya ese partido con nosotros el próximo año. Vamos a hacer nuestro congreso el próximo año en Barranquilla, están todos invitados, reserven obviamente su asistencia y muchísimas gracias a todos.